A sus 62 años, Michel, uno de los líderes más visibles de la Quinta del Buitre, el futbolista elegante, temperamental y magnético que marcó una época en el Real Madrid, ha decidido romper un silencio que llevaba demasiado tiempo guardado. Detrás de su imagen de capitán emocional, de hombre directo y sin filtros, siempre existieron tensiones ocultas, rivalidades enterradas y heridas que nunca se cerraron por completo. Hoy, por primera vez, revela los 5 nombres que más marcaron su carrera. No por la gloria, sino por el dolor. 5 personas que lo acompañaron en los momentos más brillantes, pero también en los más ásperos. 5 historias que nunca se contaron del todo. 5 sombras que aún hoy sobreviven en la memoria de uno de los futbolistas más carismáticos y polémicos del Real Madrid. Lo que estás a punto de escuchar no es un ajuste de cuentas. Es una confesión que Michel no había pronunciado jamás. Número 5. Emilio Butragueño. Para el mundo exterior, Michel y Butragueño eran inseparables. 2 piezas fundamentales de la Quinta del Buitre. 2 amigos de adolescencia convertidos en símbolos del Real Madrid. Pero dentro del vestuario, aquella amistad sufría tensiones que nadie imaginaba. La competencia por el protagonismo, por el liderazgo silencioso del equipo y por la atención mediática fue creando pequeñas grietas que con los años se transformaron en abismos emocionales. Según compañeros de la época, el punto crítico llegó cuando Michel sintió que Butragueño recibía elogios excesivos pese a rendimientos parecidos. Él, más impulsivo, más visible en el campo, consideraba injusto que el buitre fuera siempre la cara amable del Madrid, mientras él cargaba con las críticas más duras. Una noche, tras una derrota especialmente dolorosa, Michel explotó y dijo en el vestuario: «Algunos se esconden detrás de la sonrisa, pero al final siempre caen los mismos». No mencionó nombres, pero todos entendieron el mensaje. Para Butragueño, fue un ataque injustificado. Para Michel, fue la primera vez que se permitió decir en voz alta lo que llevaba guardando durante años. Número 4. Manolo Sanchís. Si Butragueño era la elegancia y la diplomacia del vestuario, Manolo Sanchís era la autoridad. Capitán indiscutible, voz firme, criterio respetado por todos, excepto en los momentos en que Michel sentía que aquella autoridad se imponía más de lo necesario. La tensión entre ambos no nació de un conflicto directo, sino de una colisión natural de liderazgos. Uno mandaba desde la serenidad, el otro desde el fuego. El episodio más recordado ocurrió tras un clásico especialmente tenso. En la reunión posterior al partido, Sanchís criticó en voz alta la falta de disciplina táctica de varios jugadores. Michel, que ya llegaba con la sangre hirviendo, interpretó que todo iba dirigido a él. Y antes de que nadie pudiera detenerlo, lanzó una frase que heló la sala. «Capitán no es el que más habla, es el que más siente». El silencio posterior fue más duro que cualquier grito. Para Sanchís, Michel era demasiado emocional. Para Michel, Sanchís era demasiado frío. Y esa diferencia, aunque nunca explotó públicamente, dejó cicatrices que ambos cargaron durante años. Número 3. Martín Vázquez. Dentro de la Quinta del Buitre, Martín Vázquez era el talento imprevisible, el jugador capaz de desequilibrar un partido con un solo toque. Y quizá por eso, su relación con Michel fue siempre una mezcla de admiración y frustración. Michel veía en él a un genio natural, pero también a un compañero que, a su juicio, no siempre asumía las responsabilidades que el equipo necesitaba. Los roces comenzaron cuando Martín, todavía joven, empezó a recibir elogios que lo situaban como el futuro del Madrid, mientras que Michel, ya consolidado, seguía cargando con la presión diaria. El momento más tenso llegó durante un entrenamiento en Valdebebas. Tras una jugada perdida por falta de esfuerzo defensivo, Michel gritó delante de todos: «El talento no sirve si solo aparece cuando quiere». Martín respondió con una sonrisa irónica, algo que encendió aún más la furia de Michel. Aquel día no pasó a mayores, pero dejó claro que entre ambos existía una brecha. Uno exigía disciplina absoluta,
El otro creía que su fútbol hablaba por él, y esa diferencia con los años se convirtió en una herida silenciosa. Número 2. Isabel Forner. Que una periodista aparezca en esta lista no sorprende a quienes conocen el carácter de Mitchell. Siempre intenso, siempre pasional, nunca aceptó con facilidad las críticas que consideraba injustas, y pocas le dolieron tanto como las que provinieron de Isabel Forner. Reconocida por su estilo directo, profesional y sin adornos, Forner analizó en repetidas ocasiones el trabajo de Mitchell, tanto como futbolista retirado como entrenador. Pero hubo un comentario que dejó huella. En un programa de máxima audiencia, después de una derrota dura del equipo que dirigía, Forner dijo: «Mitchell todavía no ha demostrado ser el líder que él mismo cree que es». La frase se viralizó y quedó dando vueltas en tertulias, debates y redes sociales. Mitchell, que siempre ha tenido el orgullo muy cerca de la piel, sintió aquella opinión como un ataque personal. Años más tarde, en una entrevista, Forner volvió a mencionarlo. Tiene mucho carácter, pero a veces eso juega en su contra. Para ella era análisis. Para él fue una herida que tocaba justo donde más duele, en su identidad de líder. Número 1. Mitchell. Cuando finalmente habla de sí mismo, Mitchell deja a un lado el tono firme y apasionado que siempre lo ha caracterizado. Su voz baja, su mirada se pierde unos segundos, como si buscara dentro de sí al joven futbolista que alguna vez fue. «Mi peor enemigo fui yo», admite sin rodeos. «Siempre pensé que debía demostrar algo cada día, cada minuto. Vivía enfadado conmigo mismo». Confiesa que durante años cargó con una presión que nadie le pidió, la de ser el estandarte emocional del equipo, la chispa, el grito, el empuje. Y cuando esa energía no alcanzaba para tapar sus propios miedos, era él quien se castigaba más que nadie. «Me exigía perfección, pero no existe», dice con una media sonrisa triste. «Y cuando no llegaba a ese nivel que yo mismo inventé, sentía que fallaba. No al club, no a mis compañeros, a mí». En silencio, reconoce que muchas de sus heridas no nacieron de otros, sino de esa voz interna que nunca le dio tregua. «No odié a nadie», concluye, «pero durante mucho tiempo me odié a mí mismo por no ser el jugador que imaginaba que debía ser». Lo que muy pocos saben es que el momento que quebró definitivamente a Mitchell no ocurrió en un partido ni frente a las cámaras, sino en una conversación a puerta cerrada que jamás debió llegar a sus oídos. Fue en Valdebebas, al final de una temporada complicada, cuando el entorno del club debatía silenciosamente sobre el futuro de los veteranos. Mitchell se acercaba a una sala para una reunión rutinaria, cuando escuchó dos voces dentro. No eran periodistas, no eran aficionados, eran personas del propio club. La primera dijo con un tono casi clínico: «Mitchell está agotado, no aporta lo que aportaba antes». Y la segunda, aún más dura: «Ya no marca diferencias, es más símbolo que jugador». El mundo de Mitchell se detuvo. No eran críticas sobre su posición, ni sobre un mal partido. Era un juicio a su esencia, a su identidad, a aquello que había construido desde niño. Entró a la sala como si nada hubiese pasado, cabeza alta, paso firme. Pero esa noche, por primera vez, sintió que había dejado de pertenecer al lugar al que había dado su vida. Algo dentro de él se rompió, y aunque siguió adelante, ese momento quedó tatuado para siempre en su memoria. A los 62 años, Mitchell mira atrás con una mezcla de orgullo, dolor y una sinceridad que solo llega cuando ya no se tiene nada que demostrar. Durante décadas fue el pulso emocional del Real Madrid, el que levantaba la voz cuando todos callaban, el que empujaba al equipo cuando flaqueaba, el que se ponía la presión en los hombros aunque nadie se lo pidiera. Pero hoy reconoce algo que jamás habría dicho en sus años de jugador. No siempre entendió que ser un líder también significa aceptar la fragilidad. «Me equivoqué muchas veces», admite, «y sufrí por cosas que ahora veo que eran parte natural del fútbol, no ataques personales». Con el tiempo comprendió que aquellos nombres que le hirieron no lo hicieron más débil, lo hicieron más humano.
Las tensiones con compañeros, las críticas públicas, los silencios incómodos del club y su propio perfeccionismo construyeron al Mitchell que hoy habla con serenidad. Si volviera atrás, dice finalmente, me diría a mí mismo que no hacía falta cargar con todo, que la pasión es hermosa, pero también puede quemarte. Y con una media sonrisa, esa mezcla clásica de orgullo y nostalgia, concluye, no cambiaría nada, porque incluso lo que dolió, me hizo ser quien soy,